Obligación tributaria. Estamos bien. A ver, Álvaro Flores, ¿está en aula virtual? Álvaro Flores. Sí, licenciado, buen día. Buen día. Concepto de obligación tributaria. Bueno, es el vínculo jurídico de carácter personal, que yo lo entiendo como una relación que tiene el sujeto pasivo con el sujeto activo, cuyo objeto es el pago de impuestos. Es, Esto es en virtud de realización de un hecho generador y está respaldado en el artículo 13 de la ley 2492. Ok, excelente. Esa es la conceptualización de obligación tributaria y eso se te tiene que quedar, ¿ok? A ver, Melissa García está en aula virtual. Melissa García está en aula virtual. Sí, funciona. ¿Qué es obligación tributaria?
Ahora, debajo del esquemita, ustedes me hacen lo que les pido, la explicación y conceptualización de la obligación tributaria. Me hacen el esquema y por debajo ustedes me escriben lo que han entendido del esquemita. Es decir, el concepto de obligación tributaria con respaldo de la base legal. ¿Ok? ¿Ok? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Licenciado. 3 minutitos para que me piensen en la mañana. ¿Ok? ¿Ya me terminó? Sí, licenciado. A ver, Tolín y Yanes están en la virtual. Tolín y Yanes. Sí, licenciado. A ver, vamos, Eric. ¿Qué has escrito? Está bien, licenciado. La obligación tributaria es un vínculo jurídico de relación personal entre pasivo, que es el contribuyente, y activo, que es el Estado, cuyo objetivo es el pago de impuestos en virtud de la relación de un hecho generador
respaldado por el artículo 13 de la ley 2492. Ok. Mamani Copa está en aula virtual. Buen día, licenciado. Buen día. Léeme lo que has escrito en tu cuaderno. Está bien, licenciado. Obligación tributaria. La obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal que está dado entre el Estado, que es el sujeto pasivo, y los contribuyentes, que son los sujetos. A ver. El Estado, No. sujeto pasivo. Me confundí, licenciado. ¿Puedo empezar otra vez? Revisen eso los que me han escrito en cuaderno. Otra vuelta a empezar. Ya. Obligación tributaria. Es el vínculo jurídico de carácter personal que está dado entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes, cuyo objetivo es el pago de los impuestos en virtud de la realización de un hecho generador, que nos respalda el artículo 13 de la ley 2492. Ok. Bien. Lo que sí estoy viendo en todos los que están inscritos en este paralelo es que la mayoría de los estudiantes ni siquiera han incrustado la foto en el correo electrónico para efectos de mínimamente ver quién es la persona que me está hablando. Y eso les había dicho desde la primera clase, que me hagan ese proceso. A ver, Noemí Vargas está en aula virtual. Sí, licenciado. Noemí, léeme lo que has escrito. Ya. La obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal dada entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, cuyo objeto es el pasivo de, que es el pago de impuesto en virtud de la realización de un hecho generador que nos respalda el artículo 13 de la ley 2492. Ok, vamos bien. Juan José Paco está en aula virtual. Juan José Paco está en aula virtual. ¿No? Bien. Valeria Sarabia está en aula virtual. Presente, licenciado. Léeme lo que es escrito, Valeria. La obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal entre el sujeto pasivo, que son los contribuyentes, y el sujeto activo, que es el fisco, el que recauda los impuestos, o sea, el Estado, cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud de la realización de un hecho generador. Esto está respaldado por el artículo 13 de la ley 2492, que es el Código Tributario. Gracias. Ok, gracias. Catherine Tonconi está en aula virtual. Sí, licenciado. Léeme lo que es escrito, Catherine. Es el vínculo jurídico y de carácter personal del Estado, que es el activo, y del contribuyente, que es el pasivo. Eso no, licenciado. ¿Por qué? ¿No has escrito el esquemita? Sí, licenciado, ¿eso más? Claro. Eso te complementa. A lo que me estás diciendo, me complementa. Ya. Eso lo vas a completar. Sería que, ¿Qué base legal te respalda esto? el artículo 13 de la ley 24. Ok, me completas eso, ¿ok? Daniel Tambo está en aula virtual. Sí, licenciado, buenos días. Buen día, a ver, léeme. Ya. La obligación tributaria es el vínculo jurídico de carácter personal que está dado entre el sujeto pasivo, que es el contribuyente,
y el sujeto activo, que es el Estado, cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud de la realización de un hecho generador. Esto está respaldado por el artículo 13 de la Ley 2492. Ok, estamos bien. Miriam Saiko, ¿está en aula virtual? Sí, licenciado. Léeme lo que es escrito. Está bien, licenciado. La obligación tributaria es el vínculo jurídico de carácter personal que está dada entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud de la realización de un hecho generador, que se encuentra respaldado por el artículo 13 de la Ley 2492. Ok, gracias. Laura Ticona, ¿está en aula virtual? Sí, licenciado. ¿Me lees lo que es escrito? Está bien, licenciado. Em, em, el vínculo jurídico de carácter personal es... Espérame, Laura. La introductoria es la obligación tributaria Ah, es... La obligación tributaria es el vínculo jurídico de carácter personal entre el activo pasivo, que es el contribuyente, y A ver, el activo, que es el Estado. espérame. No me vayas con activo pasivo. Ya les he dicho, ¿está dada por quién? Esa palabrita, ese concepto que dice vínculo personal, es la persona. Cuando ustedes, a ver, el ejemplo que les voy a poner, gracias, gracias Laura. A ver, lo que quiero que me entiendan y comprendan es lo siguiente. Si hacemos el ejemplo entre dos personas, a ver, de los que me han participado, Luz Huanca es una persona, es una estudiante. Si Luz Huanca decide el día de mañana abrir un local y vender televisores, entonces Luz Huanca se convierte ¿en qué? En sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque al desarrollar esa actividad económica, se está convirtiendo en contribuyente. Ahora bien, si Luz Huanca pasado un mes no produce ganancia a ese negocio, ¿no? Puede dejar de desarrollar actividad económica, ya no existe vínculo, es decir, ya no es contribuyente. Nuevamente ha vuelto a la universidad para seguir estudiando. Entonces en su cabecita les he dicho, no es que como loritos me digan, es un vínculo de carácter personal entre activo y pasivo, pero a ver, comprendan primero a qué se refiere el vínculo. El vínculo jurídico es una relación, es una especie de contrato, les he dicho, pongan el ejemplo de una empresa, o pónganse el ejemplo. Luz Huanca necesita que alguien se lo haga una conexión eléctrica en su casa. ¿Y Luz Huanca qué necesita para aquello? Contratar un electricista. Y el momento que contrate un electricista, fíjense, ese es el vínculo. Luz Huanca con el electricista. Estoy contratando a otra persona. Lo mismo sucede en materia tributaria. Cuando hablamos, la obligación tributaria es un vínculo jurídico. Por eso dice, y complementado, ¿dada entre quién? ¿Entre quién se da el vínculo jurídico de carácter personal? Entre el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Luz Huanca, persona natural, o puede ser la papelera, persona jurídica, pero es contribuyente. Y el sujeto activo, que es el Estado. ¿Y quién es el Estado? Si ustedes gustan, por lo que significa los impuestos que vamos a estudiar, impuestos nacionales. Impuestos nacionales, ese ente es el que cobra, recauda, controla, ¿qué? Las obligaciones tributarias ¿de quiénes? De los contribuyentes. Entonces, en su cabecita no es nomás lanzar el concepto de decir activo y pasivo sin profundizar qué es sujeto activo y qué es sujeto pasivo. ¿Estamos bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿Ninguna? Bien. Ahora, el siguiente punto, elementos de la obligación tributaria. Ok, hemos visto la relación jurídica, sujeto activo, sujeto pasivo, hemos analizado la definición de obligación tributaria. Ahora analizamos cuáles son los elementos de la obligación tributaria. Hago hincapié en obligación tributaria porque yo les digo, como auditores, cuando lleguen ustedes a quinto y digan, quiero hacer auditoría tributaria. Ok, auditoría tributaria. ¿Y en qué consiste realizar o desarrollar auditoría tributaria? En verificar la certeza razonable ¿de qué? Del cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de la empresa. ¿Se dan cuenta? Para eso están estudiando ustedes los conceptos, conceptualmente, esta parte en materia de contabilidad de tributos, para que en quinto año ustedes diluciden lo que están estudiando. He elegido contaduría pública porque quiero ser auditor. No les está obligando papá y mamá a estudiar, ¿no es cierto? Han ingresado ustedes porque ustedes quieren ser auditores. Y cuando lleguen a quinto año y se pregunten, ok, gabinete de auditoría tributaria. ¿En qué consiste gabinete de auditoría tributaria si he pasado contabilidad de tributos? Justamente consiste en que des respuesta a lo que inicialmente en primer año dijiste, quiero aplicar la auditoría. Y en quinto año lleguemos y verifiquemos qué es auditoría tributaria. Por eso que, bien importante, obligación tributaria. Ahora bien, ya les he dicho, hemos conocido los sujetos de la relación, la definición, y ahora veamos cuáles son los elementos de la obligación. Y como verán ustedes, el primer elemento son los sujetos, el segundo elemento es el hecho generador, el tercer elemento es la base imponible y el cuarto elemento es la alícuota. Ellos son y constituyen los elementos de la obligación tributaria. En su cuadernito mínimamente debería estar la escritura de los esquemas que voy avanzando y por debajo, como les digo siempre, si no les obligo yo a que hagan la definición con sus palabras, ustedes complementen lo que están anotando en cuadernito, porque estamos haciendo interacción, ¿sí? Entonces, elementos, sujetos, hecho generador, base imponible y alícuota. Ahora bien, en el primer concepto ya conocemos que los sujetos son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Fíjense el primer elemento de una obligación tributaria. Tiene que establecerse ese vínculo jurídico entre sujeto activo y pasivo. Entonces, para que me entiendan, el activo es el Estado. El pasivo, el ejemplo de ustedes, si analicen ahí, yo estoy cumpliendo alguna actividad económica. En este momento soy estudiante virtual, que solamente pincho una tecla y me conecto con el docente. Fíjense, el pinchar la tecla y conectarse con el docente y hay un vínculo estudiante-docente. ¿Cuál es la finalidad? Capacitarme en función de la materia y paralelo al cual me he inscrito. A eso denominamos vínculo. Alguien está con micrófono abierto. Entonces, primer elemento de la obligación tributaria, los sujetos. Ya conocemos por demás la conceptualización del mismo. El segundo elemento es el hecho generador. Ya les he dicho en su cabecita, ¿qué es hecho generador? En cristiano es la transacción, es el escenario. Es como que yo les diera un ejercicio taller de compra y venta para generar asentamientos y anotar en los libros fiscales. Entonces pónganse en su cabecita, cuando han llevado contabilidad básica,
y les han entregado una práctica. Esa práctica contenía numéricamente, en orden cronológico y fecha, transacciones. Y cada una de esas transacciones son hechos. Y cuando decimos generador, es decir, ese hecho, ese escenario, aplicará alguna obligación tributaria que deba cumplir la empresa, el contribuyente, la persona. A eso se refiere cuando hablamos de hecho generador. Entonces, hecho generador es aquella actividad que da origen al cobro del impuesto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Jenny Rodríguez está en aula virtual. Jenny Rodríguez. Sí, licenciado. Dame un ejemplo de hecho generador. Hecho generador. Tú inventate y vamos a analizar conmigo. ¿Qué tú crees que puede generar una transacción, un hecho? Estamos hablando de materia contable, que pueda generar obligación tributaria. Venta de bienes. Venta de bienes. Ese es el ejemplo. A ver, venta de bienes. Venta de bienes. Me voy a preguntar, voy a analizar el contexto. Venta de bienes. Es decir, voy a generar ese hecho. Voy a vender un bien. ¿La venta de bienes tiene que cumplir alguna obligación tributaria? Sí. Es objeto del IVA. Es objeto del IVA. Entonces, fíjense, en ese momento, ese hecho que dice su compañera como ejemplo, la venta de bienes, es un hecho generador. Ahora yo les pregunto, un hecho. Soy estudiante y me estoy dedicando a estudiar. ¿Ese hecho involucra alguna obligación tributaria? No, licenciado. No. Por eso que un poquito les estoy readecuando para que cuando se les presenten escenarios transaccionales, ustedes analicen, piensen ahí. No lo hagan de manera mecánica. Piensen por qué están haciéndolo. Y ahora lo que estamos haciendo es analizar, a ver, actividad económica, el estudiante que estudia, ¿tiene alguna obligación tributaria? No, pero sí tiene obligación con papá y mamá de estudiar, ¿no es cierto? Ni siquiera papá y mamá, sino por él mismo, porque él quiere ser profesional, él quiere ser alguien en la vida. Entonces se está preparando para obtener ese cartón en el cual cambie la figura de su ser en el sentido de solamente ser bachiller a ser licenciado. Lo mismo sucede con materia tributaria y el ejemplo de su compañera. Ha tirado un hecho y lo primero que tenemos que analizar si ese hecho va a generar alguna obligación tributaria. Es por eso que decimos en el concepto sencillo, hecho generador es aquella actividad que da origen al cobro del impuesto. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ahora bien, vamos a ver más adelante. Ahora lo único que quiero que me entiendan es los conceptos de cada uno de los elementos. Vamos a desglosar en la siguiente lámina el complemento con la relación de la base legal, ¿sí? ¿Qué es base imponible? Base imponible es el valor o el importe sobre el cual se aplica la alícuota. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? El IVA, la alícuota La del alícuota 3%. del IT, 3%. A ver. No me confundan conceptos. Base imponible. ¿Qué es la base imponible? Muy distinta a la alícuota.
La alícuota es lo que ahorita ustedes me están enunciando, del IVA el 13, del IT el 3. Lo que les estoy indicando aquí, ¿qué es base imponible? Y base imponible me dice, es el valor o es el importe que yo determino para aplicar a ese importe, a esa base, la alícuota. Y el ejemplo que les colocaba, ¿qué ejemplo puedo tomar en este contexto de base imponible? Al igual que ha dicho su compañera, un hecho es la venta de bienes. ¿Cómo podríamos tomar como ejemplo la base imponible? ¿El precio de dicho bien? El precio de bien. Se van a dar cuenta ustedes que dentro del contexto de la ley 843, ya les había dicho, el objeto es el alcance de la obligación tributaria. Y la base imponible, que tienen también ustedes en la ley 843 en cada uno de los impuestos, significa y me dice a qué importe debo yo aplicar en cada impuesto la alícuota. En el IVA, me están dando el ejemplo del IVA. Si yo vendo un bien en 100,000, voy a anotar aquello y voy a registrar contablemente. A ver, les explicaré de mejor manera para que me entiendan. A veces lo verbal no llega, ¿no es cierto? ¿Se ve en recuadro? No, licenciado. No, licenciado. ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Ya, fíjense qué significa base imponible. Base imponible. Si tomo en cuenta el IVA, solamente IVA, desde el punto de vista de la venta, voluntario para decirme el asentamiento contable de una venta. Yo, licenciado. A ver. Caja Moneda Nacional o bancos. Bancos. Luego, impuesto a las transacciones. IT. Ok. Se acredita ventas. Ventas. Débito fiscal IVA. Débito fiscal IVA. Hasta ahí. IT por pagar. IT por pagar. ¿Estamos bien? Ok, esto les han enseñado en básica porque pues así se contabiliza la venta. Pero nunca se han debido preguntar ¿por qué IT? ¿Por qué débito fiscal? Y ahora están dilucidando aquello. Ah, obligaciones tributarias. ¿Sí? Estoy contabilizando IT y débito fiscal IVA porque pues indica en la norma su aplicabilidad por lo que significa el hecho. ¿Cuál es el hecho? La venta. La venta. ¿Sí? Entonces, el momento que yo estoy realizando el asentamiento contable, fíjense acá, solamente estoy haciendo el ejemplo de la venta. Y les voy a poner, si yo vendo un televisor en 7,000 bolivianos, ahora vamos a colocar los números. Primero atacó el haber, ¿no? ¿Cuánto significa mis ventas? El 87%. El 87. Fíjate, tú me estás diciendo el 87. ¿Pero por qué me estás diciendo el 87? Porque el licenciado en la ley 843 estipula que en un caso de venta tenemos que contabilizar el IVA. Y el IVA me indica que hay que aplicar la alícuota del 13%. Ahora bien, yo les pregunto, la alícuota del 13%, ¿sobre qué importe voy a aplicar? Sobre el precio neto de la
De bien, licenciado, que estamos comprando. No, dígame el importe. ¿Sobre qué Sobre importe? los 7,000. Sobre 7,000. Sobre los 7,000. Fíjense esta partecita que ustedes me están diciendo. Vamos contextualizando conceptos. Esto que ustedes me están diciendo, no, lo he hecho mal. Esto que ustedes me están diciendo acá, 7,000, a eso se denomina base imponible. ¿Sobre qué base voy a aplicar la alícuota? ¿Se dan cuenta ahora? ¿Se dan cuenta ahora? Sí, licenciado. Entonces, a eso se denomina base imponible, valor o importe sobre el cual se aplica la alícuota. Hemos hecho un pequeño ejemplito. El IVA, una venta. Fíjense la transacción. Hay dos obligaciones tributarias que estamos cumpliendo, pero lo hemos hecho mecánicamente, en básica, porque no tenía conocimientos de conceptos tributarios en el cual, ¿qué significaba los 7,000 bolivianos en materia tributaria? ¿Qué me significaba el importe que estaba contabilizando en débito fiscal? Entonces, cuando hablamos de base imponible, significa, para que yo pueda contabilizar débito fiscal, tengo que aplicar el 13%. Pero el 13% ¿sobre qué montó? Sobre el valor del televisor que está expuesto en la factura. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, ya tienen clarito el concepto de base imponible. ¿Sí? Es el importe o valor donde voy a aplicar la alícuota. Ahora bien, ¿qué es la alícuota? Licenciado, disculpe. Sí. Una compañera no puede ingresar, se cortó su internet y ha querido volver a entrar al enlace, pero está en sala de espera. Se llama Linet Cáceres. Linet. Por favor, licenciado, estaba en la clase, solo que se cortó su internet. Ok. Y por último elemento tenemos la alícuota. La alícuota es el porcentaje para la liquidación del impuesto. Entonces, en clarito está explicado cada uno de los elementos. La siguiente clase vamos a analizar legalmente. Lo único que les he difundido a través de lo que significa este esquemita es ¿cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Son 4. Sujetos, hecho generador, base imponible y alícuota. Fíjense ese orden. Y es importante en materia tributaria. ¿Por qué? Porque primero tengo que analizar. Cuando se genera un hecho, primero analizo. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en ese hecho? El contribuyente y el Estado. Segundo acápite. ¿Hay hecho generador en esa operación? Es decir, ¿esa operación me va a originar algún impuesto? El ejemplo que hemos dado, venta del televisor, sí. ¿Cuál es la base imponible a la que se va a aplicar la alícuota? La base imponible es el precio neto de venta del televisor. Es decir, el televisor vale 7,000, sobre los 7,000 voy a aplicar ¿qué? La alícuota. ¿Y cuánto es la alícuota? 13%. Fíjense ese orden analítico respecto de lo que significa verificar obligación tributaria. ¿Está entendido? ¿Alguna duda hasta acá? Para la siguiente clase me van a sacar un ejemplito o dos ejemplos. Primero, se generan ustedes una transacción, una operación, un hecho, ¿no? Como su compañera, venta de bien, pero pónganse el ejemplo completo. Venta de bien mueble de un televisor plasma que cuesta $1,000, ya expresado en bolivianos, 7,000 bolivianos. Entonces, váyanse analizando. Primer elemento, sujetos. Activo, mi persona.
o mejor dicho, pasivo mi persona, activo el Estado, en este caso impuestos nacionales. 2, hecho generador. La venta del televisor está considerado como un hecho que va a generar cobro de algún impuesto. Sí. Impuesto a las transacciones y el impuesto al valor agregado. Base imponible. ¿Cuál será la base imponible que se aplicará en la venta de este televisor para aplicar las alícuotas de IT y de IVA? Y ahí ustedes analizan. Y último acápite, alícuota. La alícuota del IT es tantos y la alícuota del IVA es tantos. ¿Estamos bien? Y esto me van a refrendar con lo que indica en el Código Tributario. Es decir, en qué artículo especifica el Código Tributario haciendo hincapié en estos 4 elementos de la obligación tributaria. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Licenciado. Ok. Licenciado. De todas maneras, se los voy a subir yo en Classroom para que me entreguen un día antes que tengamos la siguiente clase. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, licenciado, disculpe, ¿esto lo entrega va a ser a mano, lo que vamos a realizar? ¿Transcrito a mano o lo podemos hacer también en computadora? Lo pueden hacer en computadora, pero lo que yo no quisiera ver es un copy, ¿no? O sea, un estudiante lo hace en computadora y puede copiar a 100 estudiantes. Y lo único que van a hacer los otros estudiantes es cambiar el formato de letra. Háganlo sensatamente, es decir, háganlo en el sentido de que cada estudiante que pueda analizar lo que en contexto yo les he explicado. No hay problema, lo puedes hacer en computadora. Pero les estoy dando esta opción para que, confiando en que cada estudiante va a desarrollar independientemente uno del otro. Que pueden analizar en un grupo de estudiantes, sí, pero cada quien tiene que tener su idea. ¿Por qué? Porque es bien harto difícil que 2 estudiantes piensen igual, escriban igual, ¿sí? En eso yo solamente les pido a ustedes cierto grado de honestidad. ¿Estamos bien? Está bien, licenciado. Licenciado, disculpe. Sí. ¿Podría volver a Dime. explicar sobre la alícuota, por favor? La alícuota es el porcentaje que se aplica a la base imponible. La alícuota es el porcentaje que se aplica a la base imponible. ¿Cuál era la base imponible de la venta? Los 7,000 bolivianos. ¿Cuál es la alícuota del IVA? El 13%. Entonces, el 13% voy a aplicar a los 7,000 bolivianos. Se analiza desde el punto de vista del IT, la alícuota del IT es 3%. Entonces, a la base imponible, que es 7,000 bolivianos, tengo que aplicar el 3%. Se dan cuenta, inclusive, si analizan ustedes y desgranan, dirían, pero Licen, no es que está pagando 2 veces el impuesto el contribuyente, porque estamos aplicando a la misma base el IVA 13% y a la misma base el IT 3%. En otras palabras, estaría pagando o estaría generando la aplicabilidad del 16%. Saben que el IVA lo paga el consumidor final, el IT lo paga el contribuyente. Esa es la gran diferencia. ¿Se dan cuenta de cada escenario, de cada acto? Vamos generando análisis y eso es lo que quiero de ustedes. El momento de hacer, piensen y analicen lo que están haciendo. No lo hagan mecánicamente. Así van a proyectar su mentecita para efectos de aplicar auditoría. Aplicar auditoría. ¿Ok? ¿Estamos bien? Gracias, licenciado. Abigail Abelo.
Casilda Aguilar. Buen día, licenciado. Adela, presente, licenciado. Ok. Johnny Alcón. Presente, Lisette Alvarado. Presente, licenciado. Rona Alamaru. Presente, licenciado. Erika Paza. Presente, licenciado. Kevin Apaza. Presente, licenciado. Gabriela Ponte. Presente, licenciado. Lisette Aranda. Presente, licenciado. Lucy Vircata. Presente, licenciado. Lucy Vircata. Guara Cáceres. Presente, licenciado. Romina Cáceres. Presente, licenciado. Jessica Calle. Presente, licenciado. Gloria Calcina. Presente, licenciado. Nicole Cangre. Jenny Cárdenas. Presente, licenciado. Wilfredo Carrillo. Presente, licenciado. Paulina Carrizales. Noemí Carvajal. Presente, licenciado. Marcos Castro. Presente, licenciado. Jenny Catari. Presente, licenciado. Fernanda Chalco. Tamara Chambi. Presente, licenciado. Perdón. Presente, licenciado Tamara Chambi. Giselle Chambi. Juan Carlos Chipana. Presente, licenciado. Mayara Choque. Julio Choquehuanca. Presente, licenciado. Rodrigo Chura. Presente, licenciado. Javier Cuarete. Willy Conde. Presente, licenciado. Laiska Condori. Pamela Condori. Presente, licenciado. Juan de Dios Condori. Presente, licenciado. Carlos Condori. Presente, licenciado. Isabel Cortés. Presente, licenciado. Erika Cruz. Belén Cruz. Buen día, licenciado. Presente. Buen día, Natalie Cruz. Grover Escarza. Presente. A ver, lo que les voy a insinuar es que el momento que diga el apellido y nombre, presente, para hacer consecuencia en el listado, ¿ok? Y no tardemos demasiado en aquello. Natalie Cruz. Grover Escarza. Presente. Grover Escarza. Es nombre de varón. Grover Escarza. Gladys Flores. Presente, licenciado. Teresa Flores. Amílcar Flores. Presente, licenciado. Ángela García. Presente, licenciado. Tito Gavincha. Alejandra Gutiérrez. Presente, licenciado. Daniela Guzmán. Karen Presente, Huanca. licenciado. Presente, licenciado. Karen Daniela Huanca. Guzmán. Presente, licenciado. Karen Huanca. Presente, licenciado. Belén Huanca. Presente, licenciado. Luz Huanca. Presente, licenciado. Karen Llanes. Presente, licenciado. Yadira Hamachi. Valentina Illescas. Presente, licenciado. Fernando Jiménez. Presente, licenciado. Belén Juaniquina. Presente, licenciado. Virginia Lima. Presente, licenciado. Donna Lima. Alejandra Limachi. Presente, licenciado. Estrella Limachi.
Presente, licenciado. Rocío Limari, Presente, licenciado. Gabriela López, Presente, licenciado. Kevin López, Presente, licenciado. Daniel Luna, Cecilia Luque, Buen día, presente, licenciado. buen día, Álvaro Luque, Primo Mamani, Presente, licenciado, buen día. buen día, Elizabeth Mamani, Daniel Mamani, Buen día, licenciado. Presente. Adriana Mamani, Gema Mamani, Presente. A ver, ya. Zoraida Mancilla, Presente, licenciado. Dayana Maraza, Buen día, licenciado. Presente. buen día. Sergio Marca, Presente, licenciado. Osmar Mareño, Daisy Maita, Adalia Medina, Dainer Mena, Presente, licenciado. Alejandra Mendoza, John Mercado, Presente, licenciado. Presente, licenciado. a ver, John Mercado, Presente, licenciado. ok. Claudia Mayaricona, Presente, licenciado. Luis Moyo, Presente, licenciado. Jonal Monroy, Presente, licenciado. Edgar Murillo, Víctor Narváez, Presente, licenciado. Antonia Paco, Presente, licenciado. José Paco, Buen día, presente, licenciado. buen día. Marcelo Padilla, Presente, licenciado, buen día. Omar Palacios, Buen día, licenciado, presente. Cristian Paredes, Cristian Pari, Waldo Pereira, Presente. Nicole Pereira, Presente, licenciado. Paola Persona, Presente, licenciado. Marcos Poma, Guara Poma, Presente, licenciado. Israel Kisbert, Presente, licenciado. Helen Quispe, Presente, licenciado. Janet Quispe, Licenciado. Micaela Quispe, Paola Quispe, Laura, Presente, licenciado. Paola Quispe, licenciado, por favor. ok, Laura Quispe, Presente, licenciado. Elizabeth Quiñajo, Presente, licenciado. Josué Ramírez, Presente, licenciado Ramírez. Laura Ramos, Presente, licenciado. Fabiola Ríos, Presente, licenciado. Jenny Rodríguez, Presente, licenciado. Susana Rojas, Presente, licenciado. Guadalupe Romero, Presente, licenciado. Miriam Saico, Presente, licenciado. Josué Salamanca, Presente, licenciado. Ninos Casamo, Presente, licenciado. Wildon Sánchez, Valeria Sarabia, Presente. Fernando Sarabia, Presente, licenciado. Luciana Soto, Presente, licenciado. Alison Sosa, Presente, licenciado. Daniel Tambo, Presente, licenciado. Laura Ticona, Presente, licenciado. Lourdes Ticona, Presente, licenciado. Eric Tolín, Presente, licenciado. Catherine Tonconi, Presente, licenciado. Geraldine Torres, Presente, licenciado. Lucy Trigueros, Brian Tudela,
Darwin Valeriano. Presente, licenciado. Noemí Vargas. Presente, licenciado. Analia Vargas. Paola Vargas. Presente, licenciado. Ana Villalba. Presente, licenciado. Buen día. Buen día. Hans Suazo. Presente, licenciado. Jocelyn Poma. Presente, licenciado. Alison Kisbert. Jimena Gutiérrez. Bien. Presente, licenciado. Disculpe, licenciado, buen día. No me ha llamado a mí. ¿Qué te llamas tú? Rodrigo Paredes, licenciado. Paredes. Rodrigo Paredes, ok. Bien. Licenciado, Disculpe, licenciado. por favor, ¿me lo podría ver? Lucy y Lisette Erika, prendí mi micrófono, pero parece que no se escuchó. A ver, Por favor, licenciado. ¿qué apellida? Cruz Hilary. Cruz Hilary. De tiempo estás viniendo, ¿no? Bien. No, licenciado, la anterior clase no pude, esa es la única. Lo que se ve se anota. Bien, quedamos acá. Nos vemos la siguiente No clase. me llamó a mí. Licenciado, Por favor. Por favor. Nareños de Quema Osma, licenciado. Fernanda Charco, licenciado, por favor. Tambi, Silvana, Paula, Giselle, licenciado. La siguiente clase, vemos los reclamos, ¿ok? Tengo clases con el siguiente paralelo, por favor. ¿Ok? Licenciado. Nos vemos la siguiente clase. Por favor. Hasta luego, licenciado. Que les vaya bien. Licenciado. Chao.